Saludamos a David Ruiz, diputado del departamento de Antioquia. Diputado, muy buenos días, bienvenido a Consejo de Redacción. Muy buenos días, Catalina, Sebastián, Claudia, aquí muy contento de compartir con ustedes para abordar un tema crítico, un tema que nos debe convocar como sociedad antioqueña, pero bueno, contarles un poco lo que vamos a tener el día de hoy en la Asamblea Departamental, ese gran debate de la seguridad alimentaria en Antioquia y los avances que el Ejecutivo Departamental nos va a dar al respecto. ¿Qué nos puede adelantar de esa conversación que se va a presentar hoy en la Asamblea? El diagnóstico es muy claro, lo acabaste de mencionar, Sebas. Tenemos el 37.9% de los hogares de Antioquia están en algún grado de inseguridad alimentaria, sea moderada o sea severa. Esto lo indicó el último informe de Antioquia, cómo vamos. Pero cuando uno hace el zoom a esa cifra, cuando uno abre esa ventana, realmente se encuentra otras problemáticas de índole mayor. Tenemos que el 60.1% de la población afrodescendiente está en condición de inseguridad alimentaria. Tenemos que el 45.1% de la población campesina también está en algún grado de inseguridad alimentaria. Es muy paradójico porque los campesinos son los que proveen los alimentos a las grandes ciudades, y que ese grupo poblacional también esté en condiciones de seguridad alimentaria nos tiene que llamar una alerta. Pero también vemos que el 20.5% de los hogares antioqueños que corresponden a jefaturas femeninas, es decir, madres cabeza de familia, también están en condición de inseguridad alimentaria. Entonces vemos que el tema de la carencia o la dificultad de acceso a alimentos no es solamente un factor de pobreza estructural, sino también un factor de desequilibrio territorial, étnico y de género. Ese es un diagnóstico muy relevante que se tiene y que se tiene que ahondar, obviamente, para llegar a acciones contundentes que nos lleven a ese propósito loable de hambre cero en Antioquia. Nosotros los diputados, en mi caso es el primer periodo, en este año y 4 meses que ya estamos cerrando, si algo a mí me ha llenado de orgullo en este periodo en la corporación, ha sido la aprobación de la ordenanza 04-2024, en la cual se destina todo el disponible del impuesto vehicular para combatir el hambre, para programas de seguridad alimentaria. Y esto es un poco lo que nosotros queremos revisar con cifras, con datos por parte del Ejecutivo Departamental, que viene haciendo una labor muy importante, y es también claro resaltarlo, esa gran labor que vienen haciendo por parte de la Gobernación de Antioquia para disminuir el hambre en Antioquia. Cuando usted se sentó, usted estaba diciendo y mencionando qué bueno estar aquí para contarle lo que se está haciendo y lo que como sociedad podemos hacer. Es precisamente ese resultado del pago del impuesto vehicular, pero ¿cómo se ejecuta? ¿Cómo se ha adelantado? ¿A través de los bancos de alimentos? ¿Cuáles son esos canales aliados para hacerlo efectivo hasta el final, de principio a fin? Sí, mire, nosotros tenemos que, con esa premisa del impuesto vehicular, yo creo que el gobernador, con muy buen tino y muy buen acierto, le puso un propósito al impuesto. Sabemos que las rentas de los departamentos son rentas muy precarias, no son rentas abultadas como tiene, por ejemplo, el gobierno nacional, y destinar una de las rentas líquidas más importantes que tiene la gobernación de Antioquia para combatir el hambre tenía que tener un propósito, y era también estimular el recaudo. Nosotros tenemos que en el 2024 el recaudo cerró por cerca de los 640.000 millones de pesos. Estamos hablando de un aumento del 20% frente a los 537.000 millones de pesos con los que cerró el 2023. Y esperamos que el 2025 el recaudo esté por el orden de 660.000 millones de pesos. Entonces, cuando le ponemos un propósito a los impuestos, la gente paga en mayor medida y paga con beneplácito y paga en los términos adecuados. Entonces, ese primer mensaje fue muy potente. Ahora, alrededor de toda la estrategia que ha venido desarrollando la gobernación de Antioquia, hay también un montón de actores. Nosotros tenemos en Antioquia identificados cerca de 570 organizaciones que se encargan de algunos temas correlacionados con el tema de seguridad alimentaria en Antioquia. Entonces es poner a trabajar y poner a andar toda esa estructura que no depende únicamente del aparato gubernamental. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el PAE, Plan de Alimentación Escolar, es el que más apunta, obviamente, a las metas y a los indicadores de seguridad alimentaria, y también donde más recursos se generan. Pero también hay todo un ecosistema alrededor de la seguridad alimentaria, alrededor de combatir el hambre, que se trabaja es con los capitales, en este caso con ese impuesto vehicular y con las otras rentas que llegan desde la nación, para que nosotros trabajemos en ese propósito de mitigar el hambre en Antioquia.
Diputado, finalmente hablemos de los niños. Los niños son muy importantes en esta estrategia porque quizás los de 0 a 5 años podrían ser esa población más vulnerable en temas del hambre. Ya nos mencionaba al PAE, pero ¿qué otras estrategias se están involucrando para que los niños no sufran de este flagelo tan lamentable? Nosotros en el PAE tenemos una cobertura de cerca de 311.000 niños. Es una cobertura que ha venido creciendo. El año pasado se cerró con 303.000 niños. Estamos hablando que ya para 2025 tenemos un poco más de 10.000 niños que están entrando en lo que tiene que ver con PAE regular y el PAE con enfoque diferencial, que son los dos PAEs existentes. El PAE con enfoque diferencial es para todo el tema de comunidades indígenas y comunidades afro, pero también hay otros programas como Arrullos, que es el programa que lidera el despacho de la primera dama, que viene trabajando muy enfocado a la niñez y también al adulto mayor. Recordemos que la población vulnerable no es solamente la primera infancia, sino que tenemos muchos adultos mayores, personas que ya no tienen esa capacidad productiva, que no accedieron lastimosamente al sistema pensional que se requiere, que se les dé ese incentivo, que se les dé esos bonos, que podemos a ellos con mercados, con toda esta economía solidaria, mejorarles la calidad de vida. Recordemos que el tema de la alimentación no es solamente un tema de seguridad alimentaria como tal, sino que lo que queremos con el tema de alimentación es dinamizar las economías locales. Por eso también es tan importante el tema de compras públicas locales. El año pasado nosotros tuvimos un espacio acá en Consejo de Redacción para hablar de un debate que se realizó sobre el tema de compras públicas, todo lo que tiene que ver con las manipuladoras de alimentos. Estamos hablando que el PAE trae consigo cerca de 5.400 manipuladoras de alimentos que reciben aproximadamente entre 600 y 700.000 pesos de sueldo. Entonces eso ayuda a que se dinamicen las economías locales y que obviamente con niños bien alimentados, con adultos bien alimentados, con nuestros viejos bien alimentados, podamos tener una fuerza también importante en las regiones y se pueda dinamizar la economía local. Definitivamente, cambiar el hambre cambia la forma de ver el mundo. Diputado David Ruiz, gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. ¿Fue fácil llegar en medio de este caos? Estuvo difícil, pero siempre que hay una invitación de ustedes uno brega a madrugar bastantico para llegar con tiempo y no estar aquí acosado con el cableado y demás. Pero sí, es verdad que es compleja con este invierno arreciando la situación de movilidad. Y bueno, muy a la expectativa de lo que vaya a pasar hoy. Los invito a todos a conectarse a los medios de comunicación de la Asamblea a las 9 de la mañana. Tendremos ese gran debate del hambre en Antioquia, de toda la implementación y toda esa oferta que viene realizando la gobernación de Antioquia para mitigar el hambre y para que vayamos alcanzando ese propósito de hambre cero en Antioquia, que es lo que nos, vuelvo y repito, nos debe convocar como sociedad. Con una carga, Sebas Cata, adicional llena de solidaridad y es la población migratoria, que también se atiende. También se atiende, así es. Muchas gracias por estar con nosotros.